Bueno, muy buenos días a todos los que se van conectando a nuestro webinar panel virtual Oportunidades y beneficios de invertir en creatividad y cultura. Vamos a dar 2 minutos más para que se terminen de conectar las personas y damos inicio a este webinar. ¿Nos pueden confirmar, por favor, que se está oyendo bien a través del chat? Excelente. Muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Viviana Mayor, asesora de la Corporación Colombia Crea Talento o CoCrea. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes hoy acá y presentarles este maravilloso webinar que vamos a tener hoy, que se llama CoCrea, oportunidades y beneficios de invertir en cultura y creatividad. Primero quisiera arrancar presentándoles a estos panelistas de lujo que tenemos hoy. Entonces voy a arrancar y digamos en la medida en que los vaya presentando, pues les voy a pedir a ellos que prendan su cámara para que ya empecemos como a reconocernos todos. Entonces voy a arrancar primero por María Mercedes Barrera, gerente de responsabilidad corporativa de Grupo Sura y directora ejecutiva de la Fundación Sura. Hola María Mercedes, mil gracias por acompañarnos hoy. María Mercedes es administradora de negocios, especialista en mercadeo, experiencia en la dirección de organizaciones sociales enfocadas en la formación y en el diseño e implementación de programas de desarrollo empresarial y fomento de la competitividad. Tiene un amplio conocimiento en procesos de apoyo para la innovación, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la educación y la cultura. Gracias, María Mercedes, por estar acá hoy con nosotros. Voy a seguir ahora con otro de nuestros grandes invitados que se llama Carlos Gómez. Él es asociado de la firma de abogados Baker McKenzie. Hola Carlos, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Carlos tiene más de 13 años de experiencia en asesoría fiscal. Ha asesorado compañías del sector petrolero, minero, energía renovable, grandes superficies, farmacéutico, infraestructura y financiero, entre otras. Tiene una amplia experiencia en planeación tributaria local e internacional y sus áreas de práctica incluyen consultoría y litigio tributario, así como la asesoría en procesos de fusiones, adquisiciones y reorganizaciones empresariales. Gracias, Carlos, por acompañarnos nuevamente. En tercer lugar, voy a presentar entonces a uno de nuestros anfitriones y uno de los socios fundadores, digamos, que representa una de las organizaciones fundadoras de CoCrea, que es la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta ocasión les quiero presentar a Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara. Juan David es economista de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Estudios Sociales, Trabajo y Desarrollo de la Universidad Sorbona. Con amplia experiencia tanto en el sector público como en el privado, ha trabajado en organizaciones como UNICEF, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, FINDETER, el Ministerio de Vivienda y el Banco Agrario de Colombia. Desde su cargo actual en la Cámara de Comercio, lidera los programas de formalización, emprendimiento, innovación, la gerencia de formación e información empresarial y las estrategias sectoriales para el desarrollo de 8 sectores económicos priorizados. Entre estos están
los clústeres de industrias creativas y culturales y de contenidos de la ciudad. Muchas gracias, Juan David, y muchas gracias por permitirnos cuadrar este espacio con ustedes. Muchas gracias por tu participación. Y por último, quiero presentar a la directora de CoCrea, Mónica Ramírez Hartman. Mónica es administradora de empresas del CESA con un MBA de la Universidad Bocconi de Milán, Italia. Realizó estudios de negocios internacionales en Georgetown University y de agentes de cambio global en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Fue seleccionada por el gobierno de los Estados Unidos para ser parte de la cohorte 2020 del International Visitors Leadership Program, que en esta edición tiene como tema central la economía creativa. Mil gracias, Mónica, por estar acá. Mónica además tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado, donde ha trabajado en temas de promoción de inversión extranjera en Colombia, estrategia y transformación de ciudades o transformación urbana a través de la cultura y la creatividad. Entonces, pues como podrán ver, tenemos un panel absolutamente espectacular. La idea es que hoy podamos conversar precisamente sobre esas oportunidades, sobre esos beneficios que trae la economía creativa. Y yo quisiera empezar diciéndoles que la economía creativa es mucho más amplia de lo que pensamos que es. Y además que Colombia viene trabajando desde hace más de 20 años por hacer de la cultura y la creatividad un sector de oportunidades de desarrollo e impacto para nuestro país. Algunos datos curiosos que les quiero contar antes de arrancar, y es, por ejemplo, que la economía creativa y la cultura agregan mayor valor económico a la economía nacional que el sector de suministro de electricidad y gas o de las obras de infraestructura civil. Que, por ejemplo, el empleo en este sector antes de la pandemia creció 4.7% entre 2018 y 2019, año en el cual aportó más empleos que el sector financiero o el petrolero. Entonces estamos frente a un sector de oportunidades, frente a un sector que realmente tiene la capacidad de generar impacto, y no solo impacto social, sino impacto económico, impacto cultural, impacto reputacional. Sin más preámbulos, entonces me gustaría arrancar e invitar a Mónica y preguntarte, Mónica, que nos contaras un poquito cuáles son las principales ventajas de esta ecuación que está proponiendo CoCrea, de estos puentes que quiere tejer la corporación. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todos los panelistas que me acompañan aquí hoy para esta discusión, creo que importantísima, sobre el rol de la economía creativa en el crecimiento económico de Colombia. Quisiera responderte esa pregunta compartiendo mi pantalla, una presentación muy corta para poner en contexto qué significa precisamente esta oportunidad que trae CoCrea. Entonces, arranco de una vez. ¿Me confirman, por favor, si se ve ahí la pantalla? Se ve perfecto. Listo, entonces cierro acá. Rápidamente, esa ecuación de la que hablas es precisamente la integración y una invitación a la corresponsabilidad que hace parte de la columna vertebral, no solo de CoCrea, de la razón de ser de CoCrea, sino del decreto 697, que es el que se está implementando a través de la convocatoria que hoy está abierta y que tiene este beneficio tributario por invertir o aportar a proyectos de industrias culturales y creativas. Y esta invitación a la corresponsabilidad es precisamente a conectar entre sectores que no tienen nada que ver o que no han trabajado en los sectores culturales y creativos, a conectar con estos sectores como precisamente generadores de oportunidades, generadores de bienestar, de empleo, de procesos de formación, de formalización, e involucrarse en esos procesos para que así sea a través de un beneficio tributario como el que ofrece este decreto en un principio, posteriormente a través del entendimiento del impacto que generan estos sectores de manera conjunta y colaborativa, podamos llegar a esa transformación y a ese impacto en el país a nivel social, económico, de desarrollo y sobre todo de impacto en las regiones, que es una de las ventajas o de las características que tiene este sector de industrias culturales y creativas. Y entonces eso me lleva a explicar este decreto para quienes no lo conozcan y poder abrir esta discusión con los panelistas que están hoy aquí presentes. Y este decreto 697 reglamenta las condiciones mediante las cuales podrá aplicarse un incentivo tributario de deducción por inversiones o donaciones que realicen los contribuyentes de impuesto de renta a proyectos de economía creativa en campos elegibles
que son los campos de la economía naranja precisamente. Y eso me regresa al punto de partida, que es precisamente esta unión de dos actores fundamentales sin los cuales no existe este decreto y sin los cuales no existe este beneficio tributario, que son el aportante y el del proyecto. El aportante es quien tiene los recursos y está dispuesto a invertirlos o donarlos a un proyecto de economía cultural o de industrias creativas a través de la convocatoria, y el aportante debe ser un contribuyente de renta, puede ser persona natural o jurídica, pública o privada, y debe hacer ese aporte en efectivo a un proyecto creativo que haya sido avalado por la convocatoria. Y entonces la contraparte de ese aportante que tiene los recursos y los pone en un proyecto es precisamente el titular de proyecto, que qué características tiene. Puede ser una persona natural o jurídica, también pública o privada, que tenga un objeto social, que tenga uno de los 103 códigos SIU o actividades económicas relacionadas o identificadas por el DANE como pertenecientes a la economía naranja o a la economía creativa. Este proyecto se debe postular a la convocatoria y una vez reciba el aval, es decir, que cumpla con los requisitos mínimos identificados y con un puntaje de 80 puntos sobre 100, se considera un proyecto avalado que es susceptible de recibir los aportes de este aportante. Entonces, en esencia, la implementación del decreto 697 tiene que ver con un aportante que tiene recursos, está dispuesto a inyectarlos a un proyecto de economía creativa y a cambio recibe un beneficio tributario que es el 165% del valor aportado, que se puede deducir en su ejercicio de declaración de renta. Y por el otro lado está un titular de proyecto que hace parte de estos sectores, postula un proyecto a la convocatoria y si obtiene el puntaje necesario para ser avalado, recibirá los recursos de este aportante para desarrollar y ejecutar su proyecto y de esta manera conjunta y colaborativa aportar al desarrollo económico y social del país a través de estos sectores. Entonces, pues en esencia la respuesta es esa, es una invitación a un ejercicio de corresponsabilidad muy importante donde hay un gana-gana evidente, donde el aportante está ganando el beneficio tributario, donde el titular del proyecto está ganando la oportunidad de ejecutar sus proyectos a través de esa nueva fuente de recursos, y obviamente el impacto general y acumulado es para el país, que verá un crecimiento y un fortalecimiento de sus sectores culturales y creativos y obviamente un impacto en el desarrollo económico y social. Muchas gracias, Mónica. Pensando en esto último que estás diciendo, digamos, tenemos esta ecuación donde hay una herramienta muy potente que es el beneficio tributario y la convocatoria anual CoCrea, que es a través de la cual elegimos los proyectos. Quisiera darle paso a Juan David Castaño y precisamente en esta última frase que dijiste de cómo los sectores creativos y culturales, pues además, digamos, de generar todos esos procesos que son tan fundamentales para la identidad, para la diversidad, para el tejido social, yo quisiera que Juan David nos contara desde su experiencia y desde todo el trabajo que ha venido realizando en la Cámara, pues precisamente cuál es ese impacto que generan las industrias culturales y creativas específicamente en los entornos de negocio. Y si quieren, ahorita ya pasamos a algo mucho más particular con Carlos, que nos va a explicar, digamos, ya el beneficio tributario, pero quisiera que Juan David nos contara sobre los entornos de negocios. Pues Viviana, muchísimas gracias, además por hacer realidad, hacer este webinar en conjunto. Un saludo, por supuesto, a Mónica, además a quienes admiramos profundamente desde la Cámara, a María Mercedes, a Carlos, a todos por acompañarnos, pero sobre todo también a los miembros de nuestras redes de inversionistas que nos acompañan el día de hoy en esta conversación. Yo tal vez quisiera hacer esta reflexión como en tres miradas. La primera es hace ya algunos meses, tal vez en enero, febrero, antes de que llegara todo el COVID, estábamos en un evento en nuestra sede de Salitre hablando también de algunas de las reglamentaciones que ha sacado el gobierno nacional para impulsar la economía naranja. Y le decía en su momento a las personas que nos acompañaban que hay una crítica que personalmente vemos que es sin mayor sentido, de que de pronto la economía naranja es un embeleco. Y un poco le compartía a las personas en ese auditorio, y me parece importante contarlo ahorita, de que la Cámara de Comercio es una entidad
que le ha creído, le ha apostado y ha visibilizado la economía naranja desde hace más de ya casi 17 años. Y esto se debe a una apuesta absolutamente integral. Se debe a una apuesta de reconocer y visibilizar esos sectores. Se debe a una apuesta de generar espacios de comercialización para esos sectores. Se debe también y se materializa en generar mesas de conversación permanentes en esos sectores, pero también en trabajar de la mano con todos esos empresarios para profesionalizarlos. Es en ese marco que tenemos una apuesta muy robusta por esta industria creativa y cultural, en donde este año, un año de pandemia, hemos tenido el reto de hacer plataformas de circulación virtuales, como es la plataforma de circulación para la industria audiovisual, o para la industria de la música, o para la industria de la moda, o para la industria de la gastronomía, o para la industria del arte. Pero también hemos tenido el reto de virtualizar todos los servicios que ponemos a disposición de esta industria. Entonces, esto es una apuesta de largo aliento. Esto es una apuesta en donde reconocemos esta industria y donde la visibilizamos. Segundo elemento, en esto de qué tan importantes son estas industrias en los entornos de negocio de nuestro territorio. En el año 2015, antes de que el presidente Duque hablara de la economía naranja, por supuesto antes de que existiera una corporación como Cocrea, que ahorita va a hacer una referencia a la corporación, más de 500 actores público-privados en el territorio de Bogotá y la región se hicieron tal vez una pregunta, y era una pregunta que buscaba contestar Bogotá en qué era bueno, en qué teníamos una base empresarial, en qué teníamos capacidades científicas y tecnológicas y en qué podíamos conquistar mercados internacionales. Y eso fue un análisis que se hizo desde el punto de vista de datos, pero también desde entrevistas de personas del sector público, privado, del sector académico. Llegamos a una conclusión, que Bogotá región es buena en 4 grandes áreas del conocimiento, en 4 grandes sectores económicos. No me voy a dedicar a contar los 4, pero uno de esos 4 es Bogotá región creativa. Bogotá y la región tienen unas capacidades y una base empresarial para impulsar las industrias creativas muy interesantes. En este momento nosotros lideramos en la Cámara más o menos 7 iniciativas de clúster con industrias, con empresas que están incorporadas en las industrias creativas y culturales. Este es un sector que, como lo dijo Viviana al principio, tanto a nivel país, pero un poco más en Bogotá por su misma naturaleza de una industria particularmente de servicios y de comercio, donde el sector de industrias creativas y culturales tiene una participación muy importante, en donde hay decenas de miles de empresas asociadas a la economía cultural, en donde hay una dinámica económica que soporta mucha de esa dinámica de país en estas industrias. Entonces, la economía creativa, la economía cultural es, por supuesto, una realidad que dinamiza entornos económicos y entornos empresariales. Y es un sector que tiene una particularidad muy interesante, y es que no solo es un sector que atiende al público de manera directa a través de lo que es más visible en las industrias creativas y culturales, pero también es un sector que apalanca el crecimiento de otros sectores económicos. Eso como segundo elemento fundamental en la importancia que le vemos a estas iniciativas de impulsar la economía naranja. Pero un tercer elemento, nosotros nos sentimos como Cámara absolutamente orgullosos de ser cofundadores de Cocrea, en conjunto con Confama, en conjunto con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Comercio. Llevamos poco más de 16, 17 años trabajando por estas iniciativas, pero creemos que Cocrea es tal vez una de esas herramientas más poderosas que tiene en este momento el país para impulsar los sectores culturales y los sectores creativos, incluso impulsarlos en una época de reactivación de la economía como en la que estamos en este momento.
Y esta herramienta, por supuesto, nos pone en un ejercicio de corresponsabilidad entre inversionistas, entre los proyectos y entre las entidades de apoyo que impulsamos esto. Por eso estamos el día de hoy acá. Por eso pues, quisimos invitar a esta red de inversionistas de la Cámara, a otras redes de la Cámara, para que conozcan una herramienta tan poderosa como es estos beneficios tributarios por invertir en cultura, y de la mano de estos proyectos culturales poder impulsar la reactivación económica. Esa es un poco nuestra visión, Viviana, visión que, como te lo dije, se construye sobre los beneficios reales y sobre un tejido empresarial real que hoy día existe en Bogotá y la región, y por eso impulsamos este tipo de iniciativas tan interesantes como estos beneficios tributarios a través de invertir en estos proyectos que se presentan en la convocatoria. Pues Juan David, mil gracias, porque creo que además has dado en un punto clave y eso me va a permitir, digamos, conversar con Carlos específicamente sobre el beneficio tributario. Me gusta mucho lo que dices sobre que este tipo de industrias tienen unos beneficios tangibles, son reales. Más allá de, digamos, muchas veces pensamos que, bueno, ay, eso es un proyecto bonito o eso es algo que hace una gente por allá que pues tiene una repercusión de pronto chiquita, pero aquí lo que estamos hablando es de impacto y de beneficios reales. Entonces, lo que estabas hablando de una red de miles de empresas, de un ecosistema económico, de un ecosistema social, de un impulso económico y, digamos, una herramienta de reactivación, yo creo que se materializa precisamente con ese beneficio tributario, porque finalmente lo que quiere hacer este decreto es, digamos, pues como decíamos ahorita, un ejercicio de corresponsabilidad, un tender puentes entre un sector cultural y un sector empresarial que de pronto muchas veces no está relacionado o no ha visto, digamos, el valor de invertir en la cultura y en la creatividad, y por eso, digamos, precisamente se crea este nuevo beneficio tributario. Entonces, Carlos, me gustaría preguntarte o hacerte, digamos, una pregunta en dos líneas. Como ahorita nos están acompañando pues inversores y también, digamos, empresarios, yo quisiera preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cómo ves tú que este incentivo tributario impacta las inversiones, cierto? Y cómo impacta, digamos, en ese quehacer económico o en ese quehacer competitivo de las empresas de Colombia. Bueno, buenas tardes a todos los demás panelistas y a los asistentes. Muchas gracias por asistir a escucharnos. Digamos que hay un punto clave que a mí me parece que existe en el beneficio, y ya lo mencionó Juan David y lo mencionó Mónica en la ecuación, y es el tema de la corresponsabilidad. Muchas veces, cuando se intenta incentivar algún sector de la economía, como que no se crea las herramientas adecuadas para que ese incentivo sea tangible y sea efectivo. Y en materia de impuestos, yo creo que sí existe en este caso. Entonces, ese reconocimiento y visibilidad que se le quería dar al sector, pues lo aterrizaron a la ley en forma de una deducción. Entonces, ¿qué es una deducción? Una deducción es una minoración estructural de la base gravable del impuesto sobre la renta. Entonces, una compañía tributa usualmente por los ingresos y a eso le resta los gastos que tiene para hacer su operación, y con eso obtiene la base gravable, y a esa base gravable le aplica la tarifa y sobre eso paga sus impuestos. El beneficio aquí es una deducción, una reducción de esa base gravable, que puede ser o por donaciones o por inversión. Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista tributario estos beneficios, lo que mira es en verdad cuánto se va a ahorrar en impuestos, a ver si de verdad hay un beneficio efectivo que de verdad haga que los inversionistas tomen la decisión, o que los impuestos no sean un palo en la rueda para tomar la decisión de inversión. En este caso, lo atractivo es primero la magnitud del beneficio, que es de un 175% de la inversión o de la donación, que como les digo, eso se multiplica por la tarifa
que actualmente es del 32%, eso implica un ahorro efectivo del 52.8%, lo cual es bastante atractivo en cuanto a recuperabilidad de la inversión vía menor pago de los impuestos. Y el otro tema que se me hace, digamos, bastante especial es que cuando uno compara con otros beneficios, no hay o hay toda una serie de limitaciones que a veces impiden que el beneficio sea aplicado de manera efectiva. Entonces, cuando uno, por ejemplo, hace donaciones a otro tipo de sectores o a fundaciones, o lo que obtiene es, por ejemplo, un crédito tributario limitado al 25% de la renta líquida, limitado al 25% de la donación que se hizo. Hay contribuyentes que no tienen renta líquida, por lo tanto deciden simplemente no hacer las donaciones o no tienen renta líquida suficiente. En este caso, cuando uno mira el beneficio, puede obtener sinergias muy importantes en cuanto a otros escudos fiscales. Entonces, por ejemplo, combinarlo con la depreciación en el caso de que el activo sea depreciable, o con la amortización en el caso de que la inversión sea amortizable, se logran unas tasas efectivas mucho más importantes que el 52.8% del que les hablaba hace un momento. El otro tema es que el certificado de inversión se puede negociar. Luego, no es camisa de fuerza que el aportante sea el único que lo puede aprovechar. El otro tema es que no tiene límites y no está limitado digamos, a esa situación tributaria particular del contribuyente. Luego, en una coyuntura como la actual, uno de todos modos podría aplicar la deducción y generar, por ejemplo, una pérdida fiscal, que aunque el certificado, digamos, tiene un límite temporal de 2 años para ser aplicado, pues uno sí podría, por ejemplo, podría pasar que se tome la deducción, en el término de los 2 años, se genera una pérdida fiscal y el contribuyente tiene hasta 12 años para aprovechar esa pérdida fiscal. Todos estos, digamos, interacción con otros escudos fiscales, pues prácticamente que hace el beneficio único. Y uno lo compara con otros beneficios tributarios y se encuentra con que la recuperabilidad fiscal de esa inversión casi que es única en el ordenamiento tributario actual. Luego, en resumen, eso es lo atractivo del beneficio desde el punto de vista fiscal para los inversionistas. Buenísimo. Y digamos un poco la segunda parte de la pregunta, y me gustaría si lo podemos, digamos, resumir muy brevemente en un par de minutos, es, ¿tú ves que esto puede ser una herramienta estratégica, por ejemplo, en la planeación financiera de empresas? Sí, sin duda, si alguien está pensando en hacer una inversión en este tipo de economía, pues es mucho más atractivo hacerla al amparo del beneficio tributario y participar en la convocatoria, porque pues va a tener derecho a recuperar, digamos, o aplicar todos los beneficios tributarios que ya les mencioné. A menores impuestos por pagar, pues mayor rentabilidad de un proyecto. Eso es una planeación tributaria y financiera efectiva. Entonces yo sí creo que digamos, es un incentivo bastante atractivo. Muchísimas gracias, Carlos. Quería recordarles a todos que tenemos abierto nuestro chat de preguntas y respuestas. Ahorita al final de este panel vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para resolver sus inquietudes o dudas particulares. Nos pueden hacer las preguntas, por favor, en la parte de abajo de su pantalla. Hay unas pequeñas ventanas que se llaman preguntas y respuestas, o también por el chat si les queda más fácil. Entonces, esto que estábamos hablando con Carlos precisamente, y pues por supuesto con Juan David y Mónica, de todo el tema empresarial. Les contaba al principio, y lo que decía Mónica, esta ecuación que estamos proponiendo es precisamente tender esos puentes entre un sector cultural y un sector empresarial, y digamos que por eso hemos invitado hoy a María Mercedes Barrera. María Mercedes representa, yo creo que una de las empresas que ha sido pionera en la inversión y en el apoyo a la cultura desde hace muchísimos años, como lo es el Grupo Sura, a través también de la Fundación Sura. Y en ese sentido me gustaría, María Mercedes, que nos contaras las razones
o cuál es ese impacto que ustedes desde el punto de vista empresarial ven que genera la cultura, ven que genera la creatividad. Y acá pues puedes hablar de los impactos que quieras, es decir, impacto social, impacto económico. Lo que me interesa mucho es tu visión, digamos, desde el punto de vista empresarial y por qué una institución, una organización tan importante como Sura, pues ha venido haciendo esta apuesta durante todos estos años. Gracias, Viviana. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Encantada de poder venir y hablar sobre todos estos temas de cultura que nos apasionan, de conocer esta iniciativa y saber que pronto tendremos muchas más empresas apostándole a este sector que nosotros encontramos fundamental. Me preguntabas, Viviana, desde las razones, si es que nosotros entendemos la cultura, así como la educación, como uno de los factores de transformación social más importantes para cualquier ciudad, para cualquier sociedad. Y reconocemos en la empresa un rol no solamente económico, sino también social, que juega, digamos, en la sociedad y en los territorios en donde está. Y que además, a través de la cultura es donde se puede desarrollar, donde nos podemos desarrollar como sociedad y como humanidad para que al mismo tiempo nosotros como empresas también podamos efectivamente crecer. Entonces, han hablado muchísimo como del tamaño del sector, de los beneficios económicos, de todo el tema de los impuestos, pero incluso a mí me parece increíble que se puedan tener estos beneficios, pero incluso sin beneficios, invertir en arte y cultura es fundamental para el desarrollo de nosotros, para el desarrollo del sector empresarial. Pero quería ahondar en unos puntos del impacto en el desarrollo social que me parece muy importante, y es, lo primero es que los procesos culturales nunca son de una sola persona o de una sola organización, siempre implican el relacionamiento con el otro, identificar y conocer al otro, y desde ahí empiezan unos procesos de diversidad, de convivencia que son fundamentales para nosotros como sociedad. Que todos los procesos y todos los proyectos culturales implican reconocer nuestra historia, reconocer nuestro pasado, reconocer nuestras raíces, pero también ponerlas a conversar con lo que somos en el presente. Y esto finalmente lo que pasa es que nos ayuda a desarrollar nuestra identidad personal, pero también nuestra identidad colectiva. Entonces nos hace realmente trascender como sociedad, y ahí es donde finalmente vamos a poder superar un montón, digamos, de las problemáticas y de las situaciones que tenemos como humanidad. Y pues que son ahora incluso mucho más evidentes en esta situación que estamos viviendo. La cultura y todos esos proyectos culturales son en realidad un fin para interpretar una realidad, ¿cierto? A través de los proyectos y de la cultura interpretamos nuestra realidad, pero también son un medio para transitar un montón de emociones, relaciones, conflictos, superar muchas situaciones que nos planteamos. Entonces, y sin nombrar, digamos, como todo el tema que se da en el desarrollo de capacidades, en el desarrollo de capacidades ampliadas, de competencias, en cómo la cultura y la educación se corresponden para estos procesos de formación y de desarrollo, ¿cierto? Y sin contar, digamos, con todos los temas de desarrollo económico, de empleabilidad, lo que implica, digamos, para un artista, de también la generación de empleo, la generación de riqueza. Finalmente la cultura es lo que nos va a hacer, y acompañado de la educación es nuestra visión y lo que hemos comprobado con estos años, transformarnos y crecer. Entonces, incluso hasta si no tuviéramos este tema de los impuestos, invertir en la cultura desde una mirada ética, pero también desde una mirada empresarial, es fundamental para el desarrollo de la sociedad y por ende del desarrollo de las empresas. Entonces, como decías, Viviana, nosotros lo tenemos desde una mirada empresarial y también desde una mirada de fundación, pero también digamos que quiero hacer mucho énfasis en que no solamente lo vemos como una inversión social más allá del negocio, lo vemos como fundamental para que podamos estar en estos territorios. Y lo que hemos venido intentando es que en todos los países en donde está Sura podamos empezar a tener toda esta inversión en procesos culturales, en identificación de artistas, de emprendimientos culturales, de proyectos, porque creemos en que necesitamos desarrollar y crecer como sociedad para efectivamente también ser exitosos empresarialmente.
Claro que sí. Yo creo que también, mil gracias, María Mercedes. Yo creo que eso es una visión muy enriquecedora porque precisamente es eso, no es de pronto, es entender que todos estos procesos culturales y creativos hacen parte fundamental, digamos, del desarrollo integral, del desarrollo sostenible y que no son procesos, digamos, que suceden en un mundo paralelo y que no tienen nada que ver como con todo el tema de entorno de negocios, con la sociedad, etcétera, sino que realmente hacen parte fundamental de quiénes somos y de nuestra identidad. De hecho, pues Colombia en temas culturales y creativos pues tiene una ventaja competitiva enorme precisamente debido a toda esa diversidad. Entonces, esto pues por supuesto es una apuesta social, pero es una apuesta económica de largo aliento, de largo plazo, donde lo que sí queremos es poder, como decía Juan David y Mónica y todos lo dijeron, precisamente es una apuesta de largo aliento donde todos somos corresponsables precisamente de ese desarrollo o de esas sinergias que se puedan generar. Bueno, quisiera para, digamos, terminar este panel de lujo, hacerles a cada uno una pregunta y que tratemos de responderla en 1 minuto cada uno. Yo quisiera preguntarles a todos, desde su convicción personal o desde su visión, digamos, profesional, que nos cuenten y que le cuenten al público que hoy nos está viendo por qué invertir en cultura y creatividad, además de todo lo que ya hemos hablado, pero ¿cuál sería una razón para ustedes para invertir en cultura y creatividad? Y arranco, si quieres, contigo, Mónica, por favor. Bueno, mi respuesta es un poco trampa porque es la razón de ser de CoCrea y es la campaña de CoCrea. Invertir en cultura es invertir en Colombia. Y María Mercedes dijo perfectamente, cuando uno invierte en cultura está invirtiendo en identidad, en arraigo, en los territorios, en los procesos, en el pasado, en la historia, pero también en el futuro. Entonces, pues yo creo que es una apuesta que efectivamente no necesitaría, estoy absolutamente de acuerdo con María Mercedes, no necesitaría incentivos tributarios, debería ser una motivación por convicción, pero bienvenidos los incentivos tributarios. Si ese incentivo del decreto 697 hace que existan cientos de grupos Sura en el país que aporten y apoyen a cientos y miles de procesos culturales, creo que tomamos la decisión correcta y creo que vamos en la dirección adecuada y creo que estamos frente a una posibilidad de hacer historia no solo en Colombia, sino ser un referente mundial de cómo se puede transformar una sociedad y un país a través de una buena política pública y de un ejercicio de trabajo colaborativo entre los culturales y los otros sectores empresariales del país. Así que invertir en cultura es invertir en Colombia. Súper sencillo y corto. Muchas gracias, Mónica. Quiero darle entonces ahora la palabra a Juan David. Cuéntanos por qué invertir en cultura y creatividad, por favor. No, también muy corto y complementario a lo que Mónica y todos ya han dicho. A mí me parece que invertir en cultura es invertir en talento, que es al final lo que mueve las sociedades, los procesos de transformación, las empresas. Pero además hay un elemento que me parece muy importante y que en esta coyuntura no lo podemos dejar pasar. Y sin cerrar el sector cultural a esto, por supuesto, porque no, pero también hay miles de métricas que muestran que invertir en cultura es invertir en la juventud. Y yo creo que si algo ha generado, mejor dicho, si algo ha generado esta pandemia, y si hay dos grupos poblacionales que se están viendo más afectados en esta pandemia, y es decir, invirtiendo en ellos, es invertir en la reactivación empresarial que al final nos beneficia a todos, uno de esos dos grupos es la juventud. El segundo grupo son las mujeres. Entonces, invertir en cultura es importante, además de todos los beneficios que ya hemos hablado, y no solamente tributarios, como lo han dicho todos, cerraría en eso, es invertir en talento, que es al final lo que nos va a seguir construyendo futuro, y es invertir en juventud, que en este momento es uno de esos segmentos tan importantes. Muchas gracias, Juan David. De hecho, el otro día leí un artículo, me pareció muy interesante porque decía que lo que más necesitaban las empresas y después, sobre todo esta pandemia
la competencia que estaban demandando más era precisamente la creatividad. Entonces yo también creo que invertir en cultura es invertir en el talento, es invertir en la creatividad y a partir de eso pues construimos nuestra sociedad. Carlos, ¿por qué invertir en cultura y creatividad? Pues yo sí voy a dar la respuesta técnica tributaria, porque finalmente es fiscalmente más eficiente que invertir en cualquier otra cosa. O sea, y pongámoslo con otra inversión como de moda, la de las energías renovables, por ejemplo. Entonces, si uno invierte en energía renovable, recupera el 100% de los activos que invirtió y el 50% por una deducción especial que hay. Si la compara con esta, pues esta tiene el 165% solo en deducción, más el 100% de la depreciación o la amortización, si así se pudiera. Sí, es casi el doble. Entonces, la respuesta corta es porque es fiscalmente más eficiente que invertir en cualquier otra cosa. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Y eso es precisamente la novedad y la buena noticia que trae CoCrea desde hace ya un par de meses que venimos operando. Y María Mercedes, para finalizar contigo, ¿por qué invertir en este sector? Bueno, yo diría dos cosas, y es el primero, porque es un motor de desarrollo económico y de competitividad, y de ahí nosotros tenemos todo el talento que se requiere para poderlo desarrollar. Y dos, porque una de nuestras grandes problemáticas como sociedad y que no permite también el crecimiento de las empresas es la inequidad. Y a través de los procesos culturales y creativos es una manera de empezar a cerrar esas brechas de inequidad que tenemos y poder tener un crecimiento como sociedad, tanto social como económico. Buenísimo. Yo creo que con estos 4 panelistas el por qué invertir en cultura y creatividad ha quedado absolutamente claro. Tenemos la parte tributaria fiscal, tenemos la parte de talento y creatividad, tenemos la parte de identidad nacional y tenemos la parte también de competitividad. Ahora me gustaría, pues quiero primero agradecerles a nuestros panelistas. Queremos en este instante abrir el espacio para preguntas y respuestas. Estoy viendo aquí en nuestra sección de preguntas y respuestas que ya tenemos algunas. Vamos a seleccionar, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para poder responder sus preguntas, pero quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde cada semana estamos teniendo este tipo de eventos, espacios de consultorio, webinars generales para los proyectos, para los posibles aportantes. Entonces quiero invitarlos a que nos sigan y me gustaría de pronto arrancar con la primera pregunta. A ver. Bueno, si quieres, entonces voy a leer la pregunta y, digamos, voy a proponer qué panelista la podría responder y si hay alguna otra complementariedad, pues por supuesto pueden participar. Entonces, hay una pregunta hay una persona que nos pregunta cuál es el valor mínimo, cuál es el valor de la inversión mínima para apoyar, de cuánto es. Mónica, no sé si quieras responder esta pregunta. Sí, para responder otra cosa que puede estar relacionada. El valor mínimo para aportar no existe, digamos, no hay una limitación en la norma que diga cuánto mínimo o máximo se puede aportar. Por otro lado, un aportante puede aportar a todos los proyectos que quiera, tampoco hay una limitación en ese sentido. Los tipos de proyectos sí tienen un rango en el cual pueden solicitar recursos a través de esta convocatoria, que es un mínimo de 35 salarios mínimos, o sea, de 30.720.000 pesos mal contados, y un máximo de 30.000 millones de pesos. Así que el rango de formatos y tipos de proyectos que se pueden es muy amplio. Pero en cuanto al aportante, no hay ni un límite superior ni inferior. Muchas gracias, así es, no existe ninguna restricción y por eso, pues como decía Carlos, es un beneficio muy amplio, muy flexible y muy atractivo en este momento. Bueno, ahora voy a seguir con una pregunta de María Alejandra Mosquera. Ella nos pregunta, nos dice, 1000 gracias por este espacio. Quisiera saber un poco más acerca del funcionamiento del banco de proyectos de CoCrea
para el caso de proyectos que no tenga identificado el aportante, CoCrea puede dar cierto acompañamiento desde este lugar. ¿De qué se trata? Así, asumo yo de nuevo. El Banco de Proyectos es precisamente una propuesta que ha hecho CoCrea para acompañar y tender estos puentes de que hablamos de la conexión con otros sectores a los proyectos que no tienen las posibilidades o la capacidad o las relaciones comerciales tal vez para llegar a potenciales aportantes. Entonces, el Banco de Proyectos está conformado por todos los proyectos que hayan pasado por la convocatoria y hayan sido avalados, es decir, que cumplieron con los requisitos y tienen el puntaje mínimo de 80 puntos, y CoCrea hará la promoción comercial, con divulgación, etcétera, de todos esos proyectos del banco frente a los potenciales aportantes. Entonces, iremos donde las empresas que estén interesadas en acogerse a este beneficio tributario y les mostraremos el portafolio de todos los proyectos disponibles. Finalmente, la decisión siempre es del aportante, nunca es de CoCrea, y el aportante puede elegir basado en los territorios en los que se desarrollan los proyectos, la segmentación con respecto a los sectores en los cuales se postulan esos proyectos, el perfil del titular, es decir, como mencionaba Juan David, si es un proyecto liderado por mujeres, por población afro, si está en una región, en un municipio 4, 5 y 6, todos estos tipos de perfilamiento o datos demográficos, por decirlo así, de los proyectos, es algo que el aportante puede conocer para decidir sobre a cuáles proyectos hace sus aportes. Perfecto, Mónica, mil gracias. Espero, María Alejandra, que haya sido clara la información. De todas formas, también les recuerdo a todos que durante este panel hemos venido, digamos, escribiendo en el chat con nuestra página web, con el decreto, para que puedan, digamos, consultar. En la página web tenemos toda la información sobre la convocatoria y sobre cómo aportar a esta iniciativa tan importante. Voy a pasar ahora a una pregunta de Hernando Benítez. La voy a resumir porque está un poquito larga, pero él nos pregunta, ¿existe dentro de, dice que muy bueno el tema de los beneficios tributarios, que es excelente para quienes tienen el dinero y desean invertir en este tipo de iniciativas? Y nos pregunta, ¿existe dentro de todo el ecosistema creado por CoCrea algún pilar que impulse el talento nacional y compañías nacionales que podamos desarrollar el diseño, la ingeniería, audio, video, automatización y la puesta en marcha de dichos proyectos? Aquí me gustaría de pronto invitar a Juan David y a Mónica, si quieren de pronto generar ahí una conversación alrededor de esta pregunta. Sí, si quieres, Viviana, arranco y ahorita Mónica me puede complementar, pero efectivamente existen muchos instrumentos. Yo creo que este beneficio tributario es un instrumento más para apoyar la economía creativa y cultural. Es un instrumento que efectivamente para las personas que tengan posibilidades de invertir es muy favorable desde el punto de vista de beneficio, pero que también es muy favorable además para los proyectos que se presentan en la convocatoria, porque no se trata de reñir una cosa con la otra. Es en beneficio sobre todo de los proyectos que se van a presentar. Pero además nosotros como Cámara, siendo miembros fundadores de CoCrea, también ponemos a disposición toda nuestra oferta de servicios. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar portafolios de servicios especializados para acompañar desde emprendedores hasta empresas de economía creativa y cultural para hacer crecer esos negocios. Servicios además 100% gratuitos. Y esto es muy importante para comentarles a todas las personas que nos están viendo, de pronto esos emprendedores o esos empresarios culturales también que se nos unen. Todo eso también está a disposición de esta alianza que tenemos con CoCrea. Atendemos empresarios desde una persona que dice, oiga, tengo una idea de negocio en la industria creativa y cultural, y hemos desarrollado metodologías para poder llevar a que esa idea de negocio sea una realidad. Pero también esas empresas, como dice Hernando, de diseño, de otros sectores de economía creativa y cultural, para hacerlas crecer. Entonces, este es un beneficio más, un beneficio en el que personalmente creo que es absolutamente potente para el inversionista, por supuesto, pero sobre todo para los proyectos creativos y culturales que van a encontrar financiación gracias a esta convocatoria, pero que se rodea y que se complementa de una oferta que instituciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, pero muchas otras instituciones, trabajamos de manera articulada para impulsar
todo el sector creativo y cultural, que como lo dije en mis palabras iniciales, no es un embeleco de moda, es un sector que genera empleo, que genera desarrollo económico y que hay decenas de miles de empresas dentro del tejido empresarial, por ejemplo, en Bogotá y región, que están asociadas a este sector creativo y cultural, que generan empleo, que generan riqueza, que generan mejor bienestar para todos los que aquí habitamos. Implementando rápidamente, sí, como lo dice Juan David, aquí hay un universo muy amplio de posibles opciones para fortalecer o buscar recursos para esos proyectos, pero a través de la convocatoria CoCrea específicamente, los campos elegibles o las áreas, los segmentos en los cuales se puede postular un proyecto están relacionados a 103 códigos SIU, así que también ahí el universo es muy amplio con respecto a qué tipo de proyectos se pueden postular. Y por otro lado, también una característica muy interesante de esta convocatoria es que no hay una limitación frente a qué etapas de la cadena de valor de un proceso cultural o creativo se postula aleatoria. Entonces, no necesariamente se tienen que presentar proyectos para bienes y servicios terminados para su comercialización o circulación, sino que un proyecto que se presenta acá puede ser un proyecto de investigación, un proyecto de una formulación de un proyecto, por ejemplo, de infraestructura. Así que tal vez esta es una de las convocatorias también más abiertas en ese sentido a usar todos los recursos disponibles para formular un proyecto que impacte a estos sectores, pero que no tiene que estar supeditado a la circulación de un bien o servicio o un producto final. Muchas gracias, Mónica y Juan David. Sí, me parece importante aclarar que, como bien lo decíamos y lo dije al principio, pues la economía creativa va mucho más allá de lo que pensamos tradicionalmente, más allá del arte, cultura, como esas expresiones que de pronto todos tenemos, pues incluye temas de educación, incluye temas de infraestructura de espectáculos públicos. Hay 103 posibilidades para ser parte de este beneficio. Voy a terminar con esta pregunta porque creo que ya estamos ya por finalizar. Espectador anónimo nos pregunta, y esta tal vez entre Mónica y Carlos nos pueden contestar, y dice: ¿CoCrea ha realizado algún ejercicio relacionado con la desmaterialización y o transición en bolsa de los certificados de inversión o donación? Entonces, mi respuesta es fácil, no todavía, porque no se ha emitido todavía el primer certificado de inversión y donación a través de este mecanismo. CoCrea empezó a operar el 1 de julio de este año, o sea que tenemos un poco menos de 4 meses de funcionamiento. La convocatoria se abrió el 4 de septiembre y estamos justo en este momento en pleno proceso de evaluación de los primeros proyectos postulados. Así que el camino que recorre un proyecto que se postula a la convocatoria es recibir el aval, y después de recibir el aval, recibir el aportante o recibir el aporte más bien. En ese momento se constituye un patrimonio autónomo al que se giran los recursos para empezar su ejecución, y a partir de ese momento entonces se da inicio al certificado de inversión y donación. Así que estamos muy temprano en la vida de CoCrea y de la convocatoria para haber emitido certificados, pero ahí le doy la palabra a Carlos para que explique de todas maneras cuando eso suceda, pues qué significa pues, digamos, cómo entran esos certificados a circular en el mercado secundario. Sí, se pueden adquirir en el mercado secundario como cualquier otro título, y lo importante es que quien tenga el título es quien va a poder tomarse la deducción. Y eso, digamos, se une un poco con unos comentarios que están en el chat frente a las sociedades que están aplicando los beneficios de renta exenta de economía naranja, y va un poco con lo que mencionaba antes. Entonces, lo que se califica es el proyecto, ¿sí?, que tiene que reunir las características que están en la convocatoria de CoCrea, pero eso no elimina por sí para que una sociedad que esté aplicando los beneficios de renta exenta pueda ser la titular del proyecto. Entonces, esa compañía lo que le va a pasar es que no puede aplicar deducciones, pues porque ya tiene el beneficio de la renta exenta. Entonces, pero sí puede ser titular del proyecto, participar en una convocatoria, hacer toda la calificación y después salir al mercado a vender, por ejemplo, el certificado. Eso lo podría hacer, o llegar con un aportante y que ese aportante se beneficie de la deducción tributaria. Lo que no puede pasar es que la tome la misma compañía que está tomando la renta exenta, porque pues eso
no sería procedente tributariamente. No, y el decreto es muy claro en decir que no puede haber concurrencia de beneficios. Y agrego a la respuesta anterior, por ahora los certificados no son desmaterializados en conversaciones con DECEVAL a través del Ministerio de Cultura, que es quien emite esos certificados, por ahora salen físicos. Muchísimas gracias. Bueno, pues estuvimos muy bien de tiempo, no tuvimos que cortar a nadie ni apagar ningún micrófono, afortunadamente. Entonces, pues quiero agradecerles nuevamente a estos panelistas de lujo. Quiero contarles que también tenemos un gestor cultural desde Argentina que nos acompañó, que dice que muchas gracias y que está viendo esto, cómo puede, digamos, beneficiarle a él tomando el ejemplo de Colombia. Entonces eso también está muy chévere. Les agradezco a todos los panelistas, a todos los asistentes, especialmente a la Cámara de Comercio de Bogotá, a Baker McKenzie, a Grupo Sura, por aceptar esta invitación y por hacer posible este espacio. Muchas gracias y por favor síganos en nuestras redes, les dejamos nuestra página web ahí en el chat y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, y a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.